¿Y si la fecha que siempre creímos del nacimiento de Jesús no fuera la verdadera? Durante siglos hemos celebrado su llegada el 25 de diciembre, pero ¿y si estuviéramos equivocados? La historia, la Biblia e incluso las estrellas podrían estar diciéndonos algo muy diferente. Comencemos con una de las fechas más famosas y celebradas en todo el mundo, el 25 de diciembre. Todos hemos crecido aceptando esta fecha como el día en que Jesús vino al mundo, pero lo cierto es que esta información no aparece en ningún texto bíblico. ¿Te sorprende? Pues hay más. Para entender por qué celebramos el nacimiento de Jesús en esta fecha, debemos remontarnos a los primeros siglos del cristianismo, una época en la que los líderes de la Iglesia buscaban expandir su fe en un mundo dominado por tradiciones y creencias paganas. En ese contexto, el 25 de diciembre coincidía con una festividad conocida como el Sol Invictus, una celebración dedicada al Sol Invencible. El Sol Invictus marcaba el renacimiento de la luz tras el solsticio de invierno, el día más corto del año. Era un momento de esperanza, una celebración de que la oscuridad comenzaba a dar paso nuevamente a la luz. Los romanos, como muchos otros pueblos antiguos, tenían un profundo respeto por los ciclos de la naturaleza, y este día era uno de los más importantes en su calendario. Cuando el cristianismo comenzó a consolidarse como la religión oficial del Imperio Romano, bajo el gobierno del emperador Constantino, los líderes religiosos vieron en esta fecha una oportunidad única. Al asignar el nacimiento de Jesús al 25 de diciembre, podían integrar las tradiciones paganas existentes y al mismo tiempo ofrecer un nuevo significado espiritual a la celebración. Sin embargo, es importante destacar que esta decisión no se basó en evidencia histórica ni bíblica, sino en una estrategia para facilitar la aceptación del cristianismo en un imperio que estaba acostumbrado a venerar al sol. Aunque fue una decisión eficaz para unificar creencias, nos dejó con una pregunta que aún persiste. ¿Cuándo nació realmente Jesús? Para descubrir la verdadera fecha del nacimiento de Jesús, debemos analizar las pistas que nos ofrecen tanto la historia como la Biblia. Una de las más importantes se encuentra en el Evangelio de Mateo, que nos dice que Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande. ¿Pero quién fue Herodes? ¿Y por qué es tan importante para determinar esta fecha? Herodes el Grande fue un rey conocido por su ambición, su habilidad política y, lamentablemente, por su crueldad. Gobernó Judea bajo la autoridad del Imperio Romano y era tan paranoico con respecto a su poder que no dudaba en eliminar cualquier posible amenaza, incluso si provenía de su propia familia. Fue responsable de la ejecución de varios de sus hijos y de su esposa Mariamne, solamente porque temía que conspiraran contra él. En este contexto, no resulta sorprendente que Herodes reaccionara de manera extrema al escuchar sobre el nacimiento de un niño que sería llamado rey de los judíos. Según el Evangelio de Mateo, esta noticia lo llevó a ordenar la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén, un evento conocido como la matanza de los inocentes. Ahora bien, aquí es donde la historia nos da una pista crucial. Los registros históricos indican que Herodes murió alrededor del año 4 a.C. Esto significa que Jesús tuvo que haber nacido antes de esa fecha. Algunos historiadores sugieren que pudo haber nacido entre los años 6 y 4 a.C., ya que Herodes habría tenido tiempo de enterarse del nacimiento de Jesús y ordenar la masacre antes de su muerte. Además, el hecho de que Herodes mandara matar a todos los niños menores de 2 años sugiere que Jesús ya tenía algunos meses, o incluso un par de años cuando ocurrió este evento. Esto nos ayuda a reducir el rango de tiempo en el que Jesús pudo haber nacido y nos acerca un poco más a la respuesta que buscamos. Otra pista importante para saber cuándo nació Jesús está en el relato del nacimiento de su primo, Juan el Bautista. Según el Evangelio de Lucas, Juan nació aproximadamente 6 meses antes que Jesús. Pero ¿cómo podemos usar este dato para calcular la fecha? La clave está en su padre, Zacarías.
quien era sacerdote y pertenecía a la división de Abías. En esa época, los sacerdotes servían en el templo por turnos, y cada turno trabajaba una semana, 2 veces al año. Esta organización había sido establecida desde los tiempos del rey David. Como se menciona en el libro de Crónicas, el turno de Abías, al que pertenecía Zacarías, servía aproximadamente en los meses de mayo o junio. Durante uno de estos turnos, un ángel se le apareció a Zacarías en el templo para decirle que tendría un hijo. Este anuncio no solo fue un milagro, sino que también nos proporciona una pista importante. Si Isabel, su esposa, quedó embarazada poco después de este mensaje, entonces Juan habría nacido unos 9 meses después, es decir, en el mes de marzo. Siguiendo esta lógica, si Jesús nació 6 meses después de Juan, esto lo situaría alrededor de los meses de septiembre u octubre. Este cálculo no solo encaja con los eventos históricos, sino que también tiene un significado profundo que exploraremos más adelante. Continuemos uniendo las piezas de este fascinante rompecabezas. Si Jesús nació en los meses de septiembre u octubre, su nacimiento coincidiría con una de las festividades más importantes del calendario judío, Sukkot, también conocida como la fiesta de los tabernáculos. Esta celebración anual conmemoraba cómo Dios proveyó para su pueblo durante los años en que los israelitas vagaron por el desierto después de salir de Egipto. Durante Sukkot, las familias construían tabernáculos temporales, llamados sukás, y vivían en ellos durante una semana. Este gesto simbolizaba cómo Dios habitó entre su pueblo en el desierto y suplió todas sus necesidades. Pero ¿qué conexión tiene esto con el nacimiento de Jesús? El mensaje central de Sukkot es la presencia de Dios entre su pueblo. Y Jesús es descrito en la Biblia como Emmanuel, un nombre que significa Dios con nosotros. Si su nacimiento ocurrió durante esta festividad, sería una representación perfecta de este mensaje. Además, Sukkot era un tiempo de alegría, celebración y gratitud, lo que encaja de manera ideal con el gozo y la esperanza que trajo el nacimiento de Jesús. Algunos estudiosos han destacado que el simbolismo de Sukkot también se refleja en la manera en que Jesús fue recibido al nacer. Según el Evangelio de Lucas, Jesús nació en un establo y fue colocado en un pesebre, un lugar humilde y temporal, muy parecido a los tabernáculos utilizados durante esta festividad. Esto refuerza la idea de que su llegada no solo cumplió las profecías, sino que también nos recuerda que Dios no necesita un palacio ni grandes riquezas para habitar entre nosotros. No podemos hablar del nacimiento de Jesús sin mencionar uno de los elementos más enigmáticos de su historia: la estrella de Belén. Según el Evangelio de Mateo, esta estrella guió a los magos desde el oriente hasta el lugar donde Jesús había nacido. ¿Pero qué era exactamente esta estrella? ¿Podría la astronomía ofrecernos una pista para entender mejor este fenómeno? Una de las teorías más aceptadas es que la estrella de Belén podría haber sido una conjunción planetaria. Este es un evento astronómico en el que 2 planetas parecen acercarse tanto que brillan como si fueran un único punto de luz en el cielo. En el año 7 a.C., ocurrió una conjunción entre Júpiter y Saturno que habría sido visible desde el Medio Oriente. Para los astrónomos antiguos, que también eran astrólogos, esto habría sido interpretado como una señal de algo extraordinario. El hecho de que una estrella guiara a los magos hasta Jesús refuerza la idea de que su nacimiento fue un evento de importancia cósmica. Era como si el universo mismo proclamara que algo trascendental había ocurrido. Después de analizar todas estas pistas históricas, bíblicas y astronómicas, podemos concluir que Jesús probablemente nació entre los años 6 y 4 antes de Cristo, y que su llegada al mundo ocurrió, muy posiblemente, durante los meses de septiembre u octubre. Esta conclusión concuerda tanto con la cronología del reinado de Herodes como con el nacimiento de Juan el Bautista y el profundo simbolismo de la festividad judía de Sukkot.
Pero aquí es donde debemos detenernos y reflexionar sobre algo aún más importante. Aunque el 25 de diciembre no sea la fecha exacta del nacimiento de Jesús, no resta valor al hecho de que esta fecha ha sido un momento especial para millones de personas a lo largo de la historia. Lo que realmente importa no es el día exacto, sino el mensaje de amor, esperanza y redención que su nacimiento trajo al mundo. Jesús nació en un contexto humilde, en un tiempo de incertidumbre, y bajo circunstancias que para muchos habrían parecido insignificantes. Sin embargo, su vida marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Más allá de las fechas y los detalles históricos, su nacimiento nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay lugar para la luz, para la esperanza y para el cambio. Entonces, ¿es realmente importante saber el día exacto en que nació Jesús? Para algunos, puede ser una búsqueda fascinante que revela nuevas perspectivas. Para otros, lo más relevante es el impacto transformador que su vida tuvo y sigue teniendo en las nuestras. Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber cómo ves este tema y qué impacto tiene en tu vida. Si este video te pareció interesante, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. Cada vez que compartimos este tipo de mensajes, ayudamos a que más personas reflexionen sobre lo que realmente importa. Gracias por acompañarme en este fascinante viaje de descubrimiento. Nos vemos en el próximo video.